En este vídeo vamos a hablar de soluciones. Mm, Casi todo lo que utilizas en el laboratorio en química va a estar en solución. Y medir la concentración de soluciones y todo eso va a ser muy importante en química. Si os acordáis al principio, hablamos de las sustancias, podían ser puras o podían ser mezclas. Las mezclas tienen sustancias puras y es más corriente encontrarte una mezcla que una sustancia pura. Hablamos de mezclas homogéneas y heterogéneas. Cuando eran homogéneas, cuando no podías diferenciar los distintos compuestos, dijimos que también lo podías llamar soluciones. Y las soluciones son muy corrientes en la naturaleza y en el laboratorio, para ser sincera. ¿Qué? La concentración te dice cuánto tienes. No es lo mismo si tú tienes 1 litro de agua y añades una cucharilla de agua o una cucharilla de azúcar o una taza de azúcar. Es distinto, lo podéis saber. Hablamos de dos componentes, el solvente, que es lo que tienes más, y el otro está disuelto en el solvente, el soluto es lo que está disuelto y normalmente tienes menos. Y la mayoría de las soluciones que tienes en el laboratorio de química están en agua y las llamamos soluciones acuosas. Pero tener en cuenta, otra vez, en química orgánica, no todas las soluciones van a ser en agua. ¿Qué? Pero en esta química sí, van a ser todas en agua. La medida más normal de concentración es la molaridad, molarity. Te dice cuántos moles de soluto por litro de solución. Esta fórmula yo nunca la doy porque es la definición. Y no solo eso, pero te digo, ten mucho cuidado porque vamos a ver que hay una unidad que es muy parecida en nombre, pero que está definida distinta. Eh, en este semestre, esta es la única que vas a utilizar, pero si vas a Química 2, vas a utilizar la otra unidad mucho. Así que aprende bien la definición. Pero esta es muy útil, es la que más usamos, porque te dice moles de tu soluto. Moles es otra forma de decirte cuántos átomos tienes. Acordaros que en química trabajamos con átomos, trabajamos con moles, no con gramos. ¿Okay? Molaridad va a ser muy, muy importante en química. Y el volumen es de la solución. Vamos a ver que algunas definiciones, en vez de volumen de solución, te da volumen de solvente. Pues te digo que es muy importante que te aprendas esta definición bien, para que no lo confundas con otras unidades. Un ejemplo, tienes una Coca-Cola o lo que sea, y el volumen es 355 mililitros. Esta es la cantidad de azúcar, sucrosa, que tiene, te lo dan en moles, y quieres saber cuánta es la concentración molar, la molaridad. Bueno, te dan los moles, gracias a Dios, pero el volumen, tener cuidado, está en mililitros, y dijimos la definición era por litros, así que tienes que cambiar los mililitros a litros. Y eso te da ahora la concentración molar. Todos los números que te dan tienen 3 cifras significantes, tu respuesta tiene que tener 3 cifras significantes. Pero no es difícil. Te van a dar ejemplos cuando te dicen a lo mejor la molaridad y el volumen, cuántos gramos necesitas, o la molaridad, los gramos y el volumen. Ten en cuenta que esta es una ecuación que tiene 3 variables, te van a dar 2 y preguntarte por la tercera. Eso es todo lo que te pueden preguntar. No, a lo mejor tú calculas moles y ellos quieren gramos, pero sabes cambiar eso. Pero es ir a la cantidad de soluto, o el volumen de la solución, o la concentración. Te dan 2, te preguntan el tercero. Tener mucho cuidado de que si te preguntan por gramos no contestas en moles porque no has terminado, y tener cuidado si te dan mililitros, que lo tienes que cambiar a litros. Pero son problemas muy fáciles. ¿Okay? Este es un capítulo que te va a dar un poco de descanso. Lo que es muy importante es cuando diluyes soluciones. Diluyes soluciones, perdón. Cada vez que diluyes algo, lo que estás haciendo es disminuir la concentración
porque añades más del solvente. Esto era muy corriente y todavía en el laboratorio de química lo usas. A veces tengo en el laboratorio 10 o 12 concentraciones distintas de un ácido particular. Sí, podría comprar esas, pero no merece la pena porque sería muy caro comprar todas las posibles concentraciones que necesito. Lo que normalmente hago es comprar el más concentrado que vendan, comprar un montón, y entonces hago yo diluciones a la concentración que yo quiero. Y no importa si tengo 2 alumnos o 40 alumnos en el laboratorio, puedo hacer la cantidad que necesito sin hacer más de lo que necesito para no gastar nada. Diluciones son muy corrientes. ¿Okay? Normalmente tienes lo que llaman una solución madre, stock solution, y calculas. Y aquí es donde los alumnos se confunden y no me lo puedo explicar. Aquí tenéis un ejemplo. Aquí tienes una solución, es cobre, nitrato de cobre. Cuando lo diluyes, ¿qué pasa? La concentración baja. Eso es la idea de diluir. Añades más solvente, eso tienes una concentración más baja. El volumen aumenta. Tú lo ves aquí, cuando añades más, por supuesto el volumen va a aumentar. Pero los moles de soluto no cambian. No añades más soluto, no quitas soluto, añades más agua. Esto es lo que tengo dificultad consiguiendo que mis alumnos se acuerden. Todo lo que añades es agua. La concentración baja, el volumen sube, el número de moles de soluto no cambia. Si te acuerdas de esto, puedes hacer todos los cálculos con soluciones que quieres saberlo. Porque ¿cómo calculas el número de moles? Es la concentración multiplicada por el volumen. Dijimos que la molaridad era el número de moles de soluto por el volumen de la solución. Así que esto es muy fácil de calcular. Puedes calcular el número de moles antes de la disolución y después. Pero sabemos que el número de moles de soluto no cambia, así que puedes decir que la molaridad antes de diluirlo multiplicado por el volumen va a ser lo mismo que la molaridad antes dividido por el segundo volumen. Tienes una ecuación muy fácil que no te la tienes que memorizar. Porque si te acuerdas que el número de moles de soluto no cambia, la puedes deducir tú misma. Tienes 4 variables, te van a dar 3 y preguntarte por la cuarta. ¿Cuáles te dan? Depende del problema. Pero siempre va a ser lo mismo. Te van a dar 3 y preguntarte por la cuarta. Para mí, lo que me ayuda mucho es cuando te dan un problema, escribir todos los volúmenes que te dan, las masas, en la molaridad, ¿es esta antes o después? Antes o después. Y siempre pongo 1 para antes y 2 para después. Pero cuando voy por el problema, los voy marcando lo que es. Porque lo único que puedes hacer mal en esto, vas a tener o 2 concentraciones o 2 volúmenes. Si pones el número equivocado, tienes la respuesta equivocada. Si tomas un segundo en escribir cada número que te dan lo que es, luego tú escribes la fórmula y todo lo que tienes que hacer es decir, ¿qué era M1? ¿Qué era volumen 1? ¿Qué era la molaridad 2? Y poner los números. Si pones el número correcto en su sitio, es facilísimo. ¿Qué? La otra cosa que me gusta preguntar a los estudiantes es, te van a preguntar o volumen o concentración. Piensa, tiene que ser más grande o más pequeño que el otro. Y lo puedes determinar, porque algunos de los problemas te van a decir, para hacer esta dilución, ¿con cuánto volumen tengo que empezar? Bueno, si vas a diluirlo, quiere decir que el primer volumen era más pequeño, o el segundo volumen era más grande. La concentración era más grande la pequeña, era más pequeña la segunda. Tú predices si el número que vas a conseguir era más grande o más pequeño que el que te dan, y cuando tienes los resultados lo comparas. Y si está de acuerdo con tu predicción, sabes que está bien. Probablemente si tienes el tiempo de escribir lo que cada número es, va a estar bien.
pero no tardas más que un segundo en predecir lo que vas a tener. Y es dos formas. En vez de estar 100% seguro, estás 200% seguro de que estás bien. Por ejemplo, te dicen que tienes este volumen de esta solución de copper nitrate y lo quieres diluir a este volumen final. Te preguntan cuál va a ser la molaridad después de diluirlo. Ok, esta es la fórmula. Quieren saber, este es el primer volumen, esta es la primera molaridad, este es el segundo volumen. La molaridad, este volumen que está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Y ahora todo lo que tengo que decir, ¿quién es M1? M1 es 5.00. ¿Quién es V1? V1, el volumen no es 0,850. V2 es 1,80. Por supuesto, litros y litros cancels out. Antes de hacer los cálculos, estás diluyendo. ¿Crees tú que la concentración va a ser más alta o más baja? Va a ser más baja, porque la estás diluyendo. Cuando haces los números, 2,36. Fue de 5 a 2,36. Bajó. Así que sabes que lo hiciste bien porque te tomaste el tiempo de escribir y mirabas, M1 es 5,00, V1 es... Pero además de hacer eso, tú prometiste que la concentración va a ser más baja y cuando haces los números, lo único que puedes hacer mal, si te equivocas, es poner los volúmenes equivocados. Si cambias los volúmenes, el número va a ser más grande de 5, así que sabiendo que la molaridad tenía que decrecer, si en vez de decrecer crece, me he equivocado. Déjame que mire, en algún sitio me he equivocado. Y esto es el problema más corriente. La que sea, normalmente si te molestas en poner lo que es cada uno, no vas a cometer ese error. Pero si lo haces, no importa, porque el número tiene que hacer sentido. Y si no lo hace, te has equivocado. Hay muchas unidades, ¿ok? En química preferimos molaridad, pero a veces vas a hablar de porcentaje de masa, porcentaje de volumen, porcentaje de masa y volumen, partes por billón. Acordate que en inglés el billón es 1000 millones. Y en química 2 vamos a hablar de molality. Date cuenta lo parecido que es a molarity. Solo una letra de diferencia, pero son muy distintas, ¿ok? Pero esa no la vamos a ver hasta que empecemos química 2. Así que no os preocupéis. La he incluido aquí porque el libro no lo dice. Y luego cuando estamos en química 2, la gente dice, molality, ¿qué es eso? Nunca hablamos de molality. Cuando hablábamos de soluciones de unidades de concentración, nunca, por eso la he incluido aquí, para que cuando lleguemos, por lo menos, te suene familiar. ¿Sí? Porcentaje en masa va a ser la masa del compuesto por la masa de toda la solución multiplicada por 100. ¿Esto es lo que un porcentaje es? ¿Ok? Sí, tienes que saberlo. Pero la masa te dice que van a ser masas. Cuando estás mezclando sólidos es lo más fácil. Cuando estás mezclando líquidos, lo más probable es que tengas volúmenes. Y entonces tienes el porcentaje por volumen. Volumen del soluto, volumen de la solución, multiplicado por 100. Todo esto es casi sentido común. Si estás disolviendo un sólido en un líquido, muchas veces vas a tener la masa del sólido y el volumen del líquido. Entonces tienes de masa, el porcentaje de masa-volumen. Vas a tener la masa, no sé por qué no tengo una fórmula, pero masa del sólido, volumen de la solución multiplicado por 100. Y te dan un ejemplo, por ejemplo, saline, que usas en medicina, en IVs y todo eso, es 0.9% más volume. Quiere decir que tienes 0,9 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros de solución. Cuando estás hablando de cantidades muy pequeñas, utilizas partes por millón o partes por billón, pero acordaros que un billón, por lo menos en España, no te puedo asegurar en tu país, pero en España un billón es 1 millón de millones. Y me vuelve loca que en inglés es
1.000 millones. Pero lo que sea, estamos en inglés. ¿Ok? Vamos ya a llamarlo billón y no confundirnos. Pero esto es cuando estás indicando concentraciones muy pequeñas. Si alguna vez has mirado, por ejemplo, el agua donde vives, te dice qué tiene en el agua y va a tener probablemente flúor para los dientes, va a tener cloro para desinfectarlo, va a tener esto y lo otro, pero en cantidades muy pequeñas. Y te lo van a dar en partes por millón o partes por billón. Es lo mismo la masa del soluto dividido por la masa de la solución. Cuando es millones, multiplicas por 1 millón. Cuando es billones, multiplicas por el billón en inglés, que es 1.000 millones. ¿Ok? Puedes pensar, cuando estás hablando de porcentaje, es lo mismo, pero lo multiplicas por 100. Es partes por millón, partes por billón, partes por 100. Eso es lo que el porcentaje es. Así que es la misma fórmula, pero si es 1 millón lo multiplicas por 1 millón, si es por billón lo multiplicas por el billón, si es por 100 lo multiplicas por 100. Así que si te sabes una fórmula, te las sabes todas. Estos son problemas muy, muy fáciles, pero donde la mayoría de los estudiantes tienen problemas son con las diluciones. ¿Ok? ¿Práctica? ¿Quieres practicar? Tengo muchos ejemplos para practicar. Go to Wysant, haz una cita conmigo y yo te daré todos los problemas para practicar, y acuérdate de que el link está en la descripción del vídeo. Así que estaré esperando a que queráis practicar. Como te dije, no es un problema difícil, pero por alguna razón las diluciones es uno de esos temas que tengo más problemas con mis clases. ¿Ok? Práctica, práctica, práctica. Es todo lo que necesitas.